En algún momento el presidente López Portillo, en los años finales de los 70, dijo, acostumbrémonos a administrar la abundancia. Supongo que solamente está hablando de él y su familia. No, porque al resto de los mexicanos no les sucedió semejante cosa. El periodismo también en toda América Latina, que también hace literatura, ha hecho un trabajo extraordinario. En el caso de Colombia, todos los procesos judiciales por corrupción arrancaron por investigaciones periodísticas. Pensando en la ficción y no solamente en las crisis políticas, sino también creo que la literatura, voy a hablar de la Argentina porque es la que más conozco, la circulación de los libros y los autores dentro del continente a veces se hace muy difícil. Buenas noches a todos. Quiero empezar por agradecer a ustedes, al público, por estar acá esta noche de viernes acompañándonos. También a los organizadores de la feria, a José, a Yanira y a Lucinda y a todas las demás personas que trabajan detrás de cámaras para hacer que este evento tenga lugar. Realmente se posiciona como un espacio muy importante de intercambio en la ciudad y bueno, les agradezco mucho eso. Y por supuesto, agradecer a nuestros panelistas hoy por acompañarlos. Ellos son los protagonistas, así que yo voy a hablar muy brevemente. Mi nombre es Jerónimo Duarte Riasco, soy profesor asistente de estudios latinoamericanos en la Universidad de Columbia y como ustedes saben voy a moderar el panel de hoy que se titula Reflexiones sobre América Latina a la deriva. Voy a leer muy brevemente la descripción del panel que nos va a servir como marco para la conversación. Después voy a presentar a nuestros panelistas. Después de la pandemia de COVID-19 y el superaño electoral de 2024, América Latina se encuentra atravesada por cambios económicos, sociales y políticos de largo alcance. En esta charla, Benito Taibo, Graciela Montaldo, Selva Almada y Belia Vidal Romero conversarán sobre el panorama político y literario en el continente. ¿Qué papel tiene la literatura en un territorio constantemente en crisis y cada vez más polarizado? La escritura puede considerarse un acto de resistencia. Em, con este marco, el plan de hoy, después de presentar muy brevemente a los panelistas, voy a empezar con unas preguntas bastante generales para oír sus ideas y opiniones, alrededor de 30 40 minutos de conversación y después abrimos la conversación al público. Un disclaimer antes de hacer las presentaciones formales, y es que estas son presentaciones muy breves, de ninguna manera son comprensivas de todos los logros de nuestros panelistas, así que, bueno, les invito, si no los conocen, a enterarse más de sus trabajos. Bueno, empiezo con Benito, en orden. Benito es poeta, novelista y mexicano por convicción, promotor de lecturas, miembro de una familia muy cercana a las letras y empezó a escribir y a publicar a los 16 años. Es el autor de más de 20 libros, incluidos los más recientes 4 veranos del 2023, Pasar Inadvertido del 2022 y Corazonadas del 2016. Belia Vidal Romero es nacida en Vallasolano, en el departamento colombiano del Chocó. Es escritora, amante del mar y de las lecturas compartidas. Fue la primera ganadora de la beca de publicación de autoras afrocolombianas del Ministerio de Cultura con su libro Aguas de Estuario, que fue publicado en el 2020. Es coautora también de Oír Somos Río, publicado en 2019, y autora del libro infantil Bajo el Yarumo, de 2017. Además, Belia es fundadora y directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete y de la Fiesta de Lectura y la Escritura del Chocó, Flecho. Sigo con Selva, es argentina, autora de varios libros de novela, cuento y no ficción. Está traducida a una docena de lenguas. Su novela No es un río integró la shortlist del International Booker Prize del 2024 y obtuvo en Italia el premio ILA en 2023. Y finalmente, Graciela Montaldo, profesora de Columbia University, especializada en culturas latinoamericanas modernas y contemporáneas, y es autora de, entre otros títulos, Museo del Consumo, Archivo de la Cultura de Masas en Argentina, de 2016, Zonas Ciegas, de 2010, Apropiedad de la Cultura, de 2004, Ficciones culturales y fábulas de identidad en América Latina, de 1999, y es coeditora de The Argentina Reader,
publicado en 2002 y republicado en 2025, será republicado en 2025, y The Roadshow Companion to 19th Century Latin America de 2024. También publicó Irigoyen entre Borges y Arte en el 89, y este año además publicó su edición crítica de Opiniones de Rubén Darío. Así que, bueno, como ustedes pueden ver y como ustedes saben, es un lujo tener a estos panelistas conversando con nosotros. Y bueno, quiero empezar con una pregunta muy general y es, bueno, desde sus prácticas de escritura, ¿cómo piensan la relación entre literatura, crisis y resistencia? No sé quién. Pensé que lo íbamos a hacer a la suerte. Un disclaimer, no me hago responsable de nada de lo que yo diga esta noche. Ve, cuando me dijeron el título de esta conversación, me puse muy nervioso, porque pensé que había derivas y derivados, o sea, que no es lo mismo la América Latina a la deriva que está viviendo hoy Argentina, que la América a la deriva que está viviendo otra parte del continente. Para mí la literatura es un acto de resistencia en sí mismo, pero que parte del acto de leer, que es el primer acto de resistencia frente a un mundo hostil, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido que dentro de la literatura se encuentran las armas y las herramientas para enfrentar a los monstruos de la realidad, de estos populismos salvajes y avasallantes que están todo el tiempo sobre nosotros y que cada vez son más peligrosos y que cada vez nos tienen más avasallados. Con esto, porque somos 4 y vamos a... Bueno, sigo yo. Bueno, hablábamos con Benito, que también me había asustado con el título. Bueno, como argentina, la verdad es que no, o sea, yo nací en los 70, eh, poco después empezó la dictadura, crecí en dictadura, y Argentina creo que somos especialistas en tener crisis todo el tiempo, así que no se me ocurre no se me ocurre cómo hubiera sido ser una escritora en un país que no estuviera permanentemente atravesando una crisis tras otra. Así que también creo que la literatura, el arte en general son siempre actos de resistencia, o así me gusta pensarlo. Y en este momento tan particular de mi país, realmente la cultura está em, enarbolando esa resistencia porque una de las primeras, entre tantas cosas que se pusieron patas para arriba desde diciembre pasado, uno de los sectores que más afrentas ha sufrido y sigue sufriendo, y hay que estar todo el tiempo con los guantes puestos, es la cultura justamente, somos los trabajadores de la cultura. Así que, bueno, eso, mal pero acostumbrado, como decía un personaje de Fontana Rosa. Bueno, evidentemente Colombia también es una crisis constante, pero adicionalmente yo nací en el Chocó, em, que es la población, digamos, el territorio con mayor densidad de población afro en América Latina, y donde entonces hemos experimentado un racismo sistemático desde siempre, pero invisibilizado después de la abolición de la esclavitud em, hace 172 años. Em, y el asunto es que adicionalmente es un territorio en disputa porque ocupamos toda la frontera con Panamá, ¿sí? Todo lo que ustedes oyen hablar del Darién es en mi departamento, ¿sí? Ocupamos la frontera por el Caribe y por el Pacífico. Somos realmente el único departamento con costas en los dos mares, ¿sí? En el Caribe y en el Pacífico. Entonces,
ha sido estratégico, no solamente ahora en esta fuerte crisis migratoria, sino también por el narcotráfico y como es selva húmeda tropical, una selva muy densa y ha tenido una extracción aurífera enorme a lo largo de la historia, entonces es una suma de factores que dentro de la crisis colombiana constante, pues tiene unas particularidades y vivimos aún más en crisis. Con decirles que hoy, digamos, aparte del Catatumbo, probablemente el Chocó es la zona donde mayor fuerza tiene el ELN, ¿sí? Que es la guerrilla que persiste en el país. Y nosotros tenemos las tasas de confinamiento más altas del mundo, ¿sí? Aproximadamente 30.000 personas no pueden salir por motivos de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que es el grupo paramilitar también más fuerte hoy, o con el ejército. Entonces estas personas solamente se movilizan por río, por los afluentes del río San Juan, entonces no pueden salir a donde llegan las provisiones, ¿cierto? No tenemos carretera, solamente es el río como única vía de salida y si hay un enfrentamiento acá, pues quedas confinado, ¿sí? Ese es el fenómeno, digamos, más fuerte que estamos viviendo. Esto significa que escribir, aparte, como estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que han dicho Benito y Selva como acto de resistencia, lo que quiero decir es que en el acto íntimo de la escritura, en un libro como Aguas de Estuario, viene de mi correspondencia, por ejemplo, es imposible que no haya presencia de esta crisis, ¿sí? O en lo que escribo, o en mi columna cada semana, o no puedo hacer un libro infantil como Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar, que es informativo, pero ¿cómo puedo hacer esto con una idealización, ocultando también esta crisis? Entonces, está ahí presente y no solamente como un acto de resistencia, sino como la existencia misma, ¿verdad? Y, y lo que quiero decir es que ser una mujer negra en Colombia y además entrar digamos, al mundo literario en un canon que ha sido absolutamente blanco y racista, implica estar en una constante crisis interior también, ¿no? Entonces quisiera no solo referirme a esa crisis que está afuera, sino cómo la escritura se convierte en un absoluto escenario de crisis eh, producto de todo este entorno. Bueno, Además, gracias por racista, la machista, invitación. colonialista, perdón. Gracias por la invitación y yo voy a hablar brevemente del otro lado, no de la escritura, sino de la lectura. Y a mí debo confesar que me cuesta bastante pensar a la literatura como un acto de resistencia, lo que no quiere decir que no crea que la literatura tiene una posibilidad de ser un acto crítico, pero me cuesta pensarlo como resistencia, pero sí creo que la literatura, incluso hoy, en estos contextos particulares que están relatando en Argentina, en regiones de Colombia, probablemente en México, como lo hemos visto también en otras participaciones aquí. Creo que la cultura puede tener ese lugar, un lugar crítico sobre todo, y que debemos ser lo suficientemente conscientes como para explotar esa capacidad sin creer que va a cambiar el rumbo de las cosas. Pero sí me parece que hay ciertas alianzas que la literatura y la cultura puede hacer, como de hecho ha hecho en los últimos años, y pienso en la literatura que ha hecho alianzas con los movimientos feministas en América Latina, los movimientos antirracistas en América Latina, y que no son solamente militancias y activismo, sino que son vínculos estéticos también que se han tramado entre el activismo político y la producción literaria y cultural, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, me parece que cuando leo
Y cuando enseño literatura en mis clases es lo que trato de transmitir, ¿no? La forma en que la literatura y la estética y la cultura se trama esos vínculos y esas alianzas con movimientos emancipadores en la mayoría del continente. Y creo que el feminismo es lo que ha marcado la última década sin duda. Y bueno, dejo aquí. Muchas gracias. Esta última intervención de Graciela me sirve para conectar con la siguiente pregunta que tengo, que es justamente pedirles a nuestros panelistas que nos contesten como lectores, ¿no? Desde su posición de lectores enfrentados en estas crisis y leyendo en estos contextos específicos de turbulencia, digamos, política y social y económica, etcétera. Si identifican ustedes algunos autores, obras específicas en el arte o en la literatura que crean que hacen esa intervención crítica y tal vez esa alianza, como las está llamando Graciela, de manera productiva, ¿no? O de manera que vale la pena resaltar, rescatar. En todos nuestros países está sucediendo, o por lo menos eso. Luchamos contra el colonialismo cultural desde siempre en América Latina. Quiero decir, lo que nos llega desde España, que a su vez fue traducido de otros idiomas, traducido en España y llegado hasta nosotros. Lo que estoy intentando decir es que desde México es casi imposible leer a compañeros costarricenses o salvadoreños o ecuatorianos o incluso colombianos, y mira que hay un montón de lazos. Esto nos ha impedido mirarnos a los ojos en el espejo de la otra edad en el que inevitablemente deberíamos estar puestos, porque estamos viviendo en esas crisis recurrentes. Yo ya no quise hablar de México, pero bueno, llevamos más de 100 años en crisis. Alguien me decía, a- en algún momento el presidente López Portillo, en los años finales de los 70, dijo, acostumbrémonos a administrar la abundancia. Pues supongo que solamente está hablando de él y su familia. No, porque al resto de los mexicanos no les sucedió semejante cosa. Y las crisis han sido recurrentes, más vivimos en un país en guerra desde hace aproximadamente 10 años, y cada vez vivimos también en estado de confinamiento en un montón de países. Si a esto le sumas que en México hay 11 feminicidios por día, por día, sí, ah, convierten en una zona de guerra de proporciones inenarrables, porque además el tamaño de nuestro país es suficiente como para que quepan otros muchos países. Pero yo vuelvo a insistir con el acto de resistencia, como leer como un acto de resistencia, y leer a nuestros amigos que están haciendo esta, María Enríquez desde su lugar, Julián Herbert desde la ciudad desde la ciudad de Saltillo. Estoy pensando en Fernanda Melchor, estoy pensando en Selva, estoy pensando en un montón que gracias a ellos te das cuenta que, que estamos todos inmersos en la misma problemática, viviendo estos tiempos turbulentos y terribles, y que se están contando maravillosamente bien. Y eso es lo que quería decir. Creo que estamos viviendo una época muy buena de la literatura latinoamericana. Yo creo que eso es otro punto también fuerte de la crisis. Em, yo quiero destacar que el periodismo también en toda América Latina, que también hace literatura, ha hecho un trabajo extraordinario. En el caso de Colombia, todos los procesos judiciales por corrupción arrancaron por investigaciones periodísticas, ¿sí? Todo lo que hoy estamos viendo en condenas para política, ¿sí? Y por otra cantidad de asuntos arrancaron por el trabajo de cronistas, ¿sí? Que hacen un trabajo
completamente comprometido. A propósito, hubo aquí en la feria también un taller de la Fundación Gabo. Y creo que esto me gustaría mucho destacarlo porque de verdad que hay un trabajo enorme. Ahora, a mí me parece fuerte también que recaiga sobre la ficción, por ejemplo, esta responsabilidad, ¿no? O esta esperanza de que abordemos toda esta crisis, cuando en realidad a veces lo que uno quiere es zafarse, ¿sí? Yo creo que yo escribo columnas de opinión cada semana en la revista Cambio. Y ahí me veo en la obligación de hablar del feminicidio de Vanessa Rentería en Vancouver, una mujer negra de Buenaventura, ¿verdad? A manos de un policía hace 2 semanas. Y ahí me veo en la obligación de hablar de los confinamientos o de la tasa de asesinatos en Quibdó, que en este momento ya en este año ronda los 105 por cada 100.000 habitantes. O sea, esto es impresionante. Y lo que quiero cuando me siento a escribir un cuento o avanzar en la novela es como zafarme de todo esto, ¿no? Sí, aunque ahí haya tragedia, aunque ahí esté la crisis también, un poco lo que quiero es eso, y lo que intento también con mis lecturas a veces es justamente eso, ¿sí? Y adicionalmente creo que también soy una mediadora de lectura, promotora de lectura, pero y creo que cada vez hay más lectores, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando vemos las estadísticas de lectura, lo que más se lee en el país no son los libros de los autores que estamos aquí, ¿sí? O sea, son libros de superación personal, son libros, bueno, como de otra naturaleza, lo cual a mí no me parece despreciable, sí, a mí no me parece mal. Lo que eso nos indica es que esta literatura tiene un número reducido de lectores, ¿sí? O sea, es casi un nicho. Entonces, no podríamos poner ahí, o sea, por suerte está el periodismo, por suerte hay otro tipo de investigaciones, por suerte está el periodismo de opinión también, el periodismo literario, em, donde se van todas estas cosas, donde se asientan estas cosas y que puede tener también incluso mayores lectores por ser textos más breves y esto. Bueno, en Argentina también hay una tradición de la no ficción muy rica, y es verdad que tenemos autores que se han ocupado de justamente iluminar determinadas zonas, determinadas épocas y determinadas cuestiones del país. Em, digo, no sé, eh, desde antes de Walsh también, pero digo, bueno, para nombrar a alguien que es como el que da el puntapié inicial a lo que después conocemos como no ficción. Desde Walsh para acá siempre ha habido cronistas que se han ocupado muy bien y que además han sido muy buenos escritores también, ¿no? Porque yo coincido que el periodismo, por supuesto que em, es quien tiene un poco a su cargo eh, poner la lupa sobre determinadas cuestiones, pero también cuando esa investigación está acompañada por una escritura, ¿no? por la mano de un escritor, creo que también tiene la posibilidad de llegar a lectores de literatura, y de eso tenemos por suerte bastante en el país. Pero también creo que pensando en la ficción y no solamente en las crisis políticas, sino también creo que la literatura, em, voy a hablar de la Argentina porque es la que más conozco, por esto mismo que decía Benito hace un rato, que la circulación de los libros y los autores dentro del continente a veces se hace muy difícil. Nosotros de repente tenemos la posibilidad de estar en ferias como estas, en festivales, y ahí no te conoces, te llevas un libro de una colega o de un colega que no conocías hasta ese momento, pero después conseguir esto en las librerías es muy difícil. Pero sí entonces sí creo que la ficción argentina y por ahí la ficción de género, no sé, pienso en un autor muy joven, Michel Nieva,
y su última novela, La infancia del mundo, donde es una suerte de distopía muy delirante, donde está hablando de calentamiento global, del dengue, que ha sido nuestro drama este verano y ahora probablemente vuelva a suceder, de la pobreza, de la desigualdad, en una novela breve, muy divertida, muy delirante, y distópica, ¿no? También pienso en Claudia Boaf, que viene escribiendo desde hace muchos años, bueno, 3 novelas que ahora se publicaron como una trilogía, que se llama La Trilogía del Agua, también abordando la problemática de la ecología, bueno, lo que llamamos ahora ecocidio, y medio adelantándose incluso, porque a veces me parece que la literatura también tiene ese poder de adelantarse un poco a los temas de más adelante, ¿no? Como esta cosa medio inconsciente de estar atravesados por ciertas corrientes eléctricas que por ahí todavía no se ven tan claramente, pero que después aparece, relees una novela de hace 10 años atrás y decís, acá ya estaba hablando de esto, que hoy es un problema de agenda de la prensa, de los estados y de los ciudadanos. También pensaba, por ahí, quizá un poco pensando en la lectura, que el podcast, que ahora es como un formato que circula bastante, que se ha puesto, que es bastante usado bastante en la contemporaneidad. También, no sé, pienso en un podcast de Belén López Peiró, que es una autora argentina que viene haciendo este trabajo hace un par de años, donde ella, a través de la literatura también y a través de determinadas obras, habla de problemáticas actuales, ¿no? O las usa como excusa para hablar de problemas actuales. Bueno, centrándome en la pregunta, creo que preferiría no dar nombres de la historia, en el sentido de que, bueno, sería como volver un poco al canon y pensar en términos de autores y autoras. Me parece que más interesante hoy es lo que está pasando con estos lazos que se van tramando, ¿no? También entre diferentes escritoras y escritores, que hay una, no sé, como una red que funciona mucho mejor que los nombres individuales, y no porque los nombres individuales no sean importantes, sino que en términos de cierta lectura me parece que se funciona más en red, ¿no? Y que eso le da una entidad mucho mayor a la literatura, donde probablemente se mezclen en esas redes de escritores y escritoras muy diferentes, pero que contribuyen de algún modo a crear una voz más potente y más fuerte que como en el pasado lo hacían los autores y autoras individuales, ¿no? Yo quiero decir algo adicional, y es que algo muy, muy particular también de esta época es que los autores y las autoras, y probablemente gracias a eventos como estos, tenemos casi que una vida en los libros y una vida pública en muchos casos también como activistas, ¿sí? Y hay muchos autores en América Latina que, al margen de sus libros, sí, que pueden tener también temáticas diversas, están sentando posiciones y están hablando y están poniendo sobre la mesa a través de sus redes sociales y a través de otros medios, como poniéndole frente a muchos temas, ¿no? Y lo hemos visto recientemente en Ecuador, ¿verdad? Y lo vemos en Perú, y lo vemos con todos estos sucesos, o en Nicaragua, ¿verdad? O sea, como los escritores y las escritoras también estamos siendo voces relevantes en la discusión
en la actualidad, ¿verdad? Y casi que en el momento y en directo. Y esto va mucho más allá de que incluso la novela que acabemos de sacar no sea exactamente sobre el tema, lo que está afrontando políticamente el país, ¿no? Claro, no, como este poder de la escritura de ficción y de no ficción, de hacer estas intervenciones políticas de las que están hablando, ¿no? De resistencia, de alianzas, de redireccionamientos un poco, ¿no? Y ya esta es la última pregunta antes de abrir la conversación al público, y que es justamente pensando en la provocación del título de la deriva, ¿no? Y de la deriva como un movimiento sin rumbo, un poco a merced de las circunstancias, y hemos hablado mucho de la crisis, ¿no? Y de América Latina como un espacio en crisis, y yo me pregunto si es un espacio geográfico y político que está realmente a la deriva o que está más bien direccionado a unos lugares muy tenebrosos y muy problemáticos, pero con una dirección muy específica, ¿no? Y quería preguntarles cómo ven ustedes esa idea de la deriva, la crisis, ¿no? Los fines populistas de los gobiernos que estamos viendo ahora, etcétera. Bueno, yo puedo empezar porque me sorprendió mucho el título. Acepté venir a la mesa de todos modos, pero el título me desconcertó porque primero lo tomé como a la deriva, en un sentido negativo. Pensaba en Quiroga y todo lo que siguió. Pero después me di cuenta que es una palabra que yo uso muchísimo cuando escribo, pero la uso en un sentido positivo, no como derivas, no como algo que implica un camino alternativo. Y yo pensaría entonces la literatura en ese sentido, ¿no? Y América Latina también como un espacio no a la deriva, a pesar de que toda la realidad pueda desmentirme, pero sí un lugar que implica una alternativa, o que la literatura, la cultura y la política deben crear esas alternativas, ¿no? Así que creo que se puede positivizar, sí. Completamente de acuerdo. La deriva matemática lleva a posibilidades nuevas. Yo estoy convencido de que América Latina sigue siendo ese lugar, la patria de la ñ, ese lenguaje común que sin embargo no es tan común como pensábamos. Hoy por hoy en los Estados Unidos de Norteamérica se hablan en español 52 millones de personas, pero de esas 52 millones de personas hablan en españoles distintos entre sí, más un nuevo español que está surgiendo, que es el español de los Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que estamos frente a un momento sorprendente en muchos sentidos. Estoy de acuerdo también, estamos viviendo tiempos de populismos extremos y dramáticos. El populismo es el triunfo de la sinrazón sobre la política, el triunfo de la barbarie de muchas maneras. Y yo vuelvo a pensar, lo lamento, en la literatura como un acto de resistencia, desde la lectura hasta la escritura misma. Paco Urondo, poeta eh, argentino, decía: la realidad se está poniendo rara. En América Latina, la realidad se está poniendo rara desde los años 70, pero también es cierto que si hacemos una comparación con estos tiempos que estamos viviendo contra los años 70 en América Latina, nos quedaríamos en un escalofrío. O sea, dictaduras en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, ya no voy a decirlas todas, pero hoy por hoy hemos logrado dar un pequeño paso a la derecha hacia la democratización de los países y al mismo tiempo abierto la posibilidad. Pero no sería un paso a la derecha, Benito, por favor. Sí es un paso a la derecha, lamentablemente. Yo siento que sí, pero bueno, este es un buen momento para discutirlo. Creo que se está haciendo una muy buena literatura en América Latina y que cada vez hay mejores lectores en América Latina. Solo voy a citar a mi país, en el cual se dice que hay unas encuestas maravillosas que dicen que leemos 3.2 libros por año. El punto 2 es cuando lo dejas inacabado, supongo, cuando lees solo las primeras 20 páginas. Pero esas encuestas están
mal hechas, están hechas a partir de la lógica de la industria. Entonces lo que miden es libros vendidos, no libros leídos. Y hay una enorme diferencia entre libros vendidos y libros leídos. En México se lee por lo menos 5 veces más por todos esos libros que pasan de mano en mano. Sí, bueno, a mí también me gusta lo que propone Graciela de pensar desde otro lugar la palabra derivas, porque también confieso que me dio un poco de resquemor cuando había leído el nombre de la mesa, pensando, bueno, ¿quién está diciendo que nuestros países están a la deriva? Em, y sí, y creo que lo colectivo, también un poco tomando lo que ha dicho Graciela en sus intervenciones anteriores, ¿no? Como, em, no sé, las pequeñas ferias, si pienso en Argentina, pequeñas ferias que se hacen en distintos lugares del país, pequeños festivales que van creciendo y que cada vez hay más. Autores bueno, que empiezan a circular, porque este problema de la circulación del que hablamos sobre Latinoamérica o bueno, sobre el continente, también lo tenemos dentro de países que son muy grandes como Argentina, ¿no? Esto de la dificultad de conectarse entre regiones. Y estos últimos años yo veo un gran crecimiento de esos pequeños eventos, pequeñas celebraciones de la lectura y de la escritura, y lazos que se van tejiendo. Creo que también la presencia de la pequeña editorial, de la editorial independiente, ha hecho muchísimo por la diversidad, la enorme diversidad que tiene la literatura. Creo que el fenómeno de la editorial independiente debe ser más o menos similar en todos nuestros países, y la enorme apertura que le ha dado a la literatura argentina de las últimas décadas ha sido genial. Y bueno, y eso, acá hace 2 días, por ejemplo, se entregó un premio donde 10 editoriales de distintos lugares de Latinoamérica se hicieron una alianza, puso cada uno un poco de plata para el premio. Bueno, ese tipo de cosas creo que dan mucha alegría y mucha esperanza y bueno, por lo menos sí, eso me pasa. Sí, a mí me parece que cuando pensamos en América Latina como un lugar en crisis o a la deriva, estamos también cayendo en una mirada muy desde lo colonial y muy desde pensar que es que hay otros que están en un mundo ideal y no están en tal mundo ideal, y nosotros al compararnos con estos otros lugares que hemos idealizado también como paraísos y como no sé cuántas cosas que pasan allí, pues no es tal cosa, ¿no? Nosotros estamos recorriendo nuestro propio camino, y en ese camino creo que hay un montón de conquistas. O sea, cuando a mí me dicen que en un país como Alemania no existe el delito de feminicidio y cada semana 3 mujeres son asesinadas a manos de sus maridos, por ejemplo, ¿sí? Y esto no es juzgado como feminicidio porque no existe tal cosa. Sí, y hoy ya en mi país es inadmisible, sí, que además un juez no considere un feminicidio como feminicidio. Solo por poner un ejemplo de entonces dónde está la crisis, ¿verdad? Y sí prefiero también pensar que estamos recorriendo nuestro propio camino y que en ese camino que estamos recorriendo, pues a veces se echa para atrás, como lo hemos visto, pero constantemente bueno, porque además esta polarización es una polarización muy rara, ¿no? Porque son con diferencias pequeñas, y lo cierto es que bien, por esa pequeña diferencia, por ejemplo, bien podríamos, por suerte en Colombia, tener un presidente como Gustavo Petro, o hubiéramos podido tener un señor como el que acaba de morir, un desastre como ese señor Rodolfo, que descanse, no sé. Sí, hubiéramos podido tener esto por una pequeñísima diferencia, pero lo que eso demuestra al mismo tiempo es que hay un montón de gente dispuesta a trabajar colectivamente, dispuesta a construir cosas, dispuesta a hacerle el quite a estas crisis. Y es una cosa muy curiosa que
yo pienso que en estos lugares idealizados, yo sé, este año fui, por ejemplo, a una escuela en Brixton, donde hay una población afro muy grande y nadie hace ahí porque creen que entonces no se necesita programas de animación a la lectura pensando específicamente en libros con representación para estos niños, porque supuestamente todo es ideal, ¿no? O todo está resuelto y resulta que no, y entonces les parecía admirable esto mismo que yo hago acá en el Chocó. Entonces, bueno, también prefiero pensar eso, que estamos recorriendo nuestro propio camino y en ese camino, por suerte, hay mucha gente juntándose y haciendo cosas maravillosas y poniéndole frente a eso que se podría calificar o descalificar dependiendo de dónde se mire. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer a nuestros panelistas por esas ideas tan estimulantes y a ustedes por estar acá. Hay una lectura de poesía en 7 minutos, así que bueno, muchas gracias. Gracias.